Hola, me llamo Valentina Murcia. Soy salvadoreña y llegué a Dallas en junio de 2013. Mi proceso migratorio, como el de muchos compatriotas, se activó a partir de una solicitud legal hecha por mi papá, quien estuvo viviendo en Estados Unidos durante muchos años. Después de bastante tiempo de espera, más de 10 años, la aprobación de mi trámite llegó y tuve que viajar, pero honestamente no estaba preparada mentalmente para salir de mi tierra. No era algo que yo buscaba. Yo siempre estuve enfocada en formarme y en trabajar en mi país. Así fue como después de graduarme del Colegio María Auxiliadora de Santa Ana, me trasladé a San Salvador para estudiar periodismo en la Universidad Centroamericana, en la UCA. Tuve la oportunidad de trabajar en diversos canales de televisión de El Salvador desde los 21 años. Mi sueño era hacer una maestría en Colombia. Les cuento que como mi mamá vivía en Estados Unidos, yo me crié con mi madrina de bautizo. Ella no tuvo hijos y me cuidó a mí como a su hija. Mi papá vivía también en Estados Unidos con su esposa y mis otros 2 hermanos mayores. Después volvieron a El Salvador, solo uno de mis hermanos se quedó. Recuerdo que en mi infancia y adolescencia fue mi madrina la que estuvo presente y también en mis años de universidad. Cuando la ayuda familiar de mi mamá o de mi papá no llegaba, era mi madrina la que se hacía cargo de todo. Justo cuando terminé el tercer año de universidad, ella falleció de un cáncer terminal. Tuve un bajón emocional enorme. Recuerdo que no quería levantarme de la cama y era la esposa de mi papá la que me animaba para que me levantara y me bañara. Me refugié en el trabajo para intentar sobreponerme. Hacía muchas horas en el canal de televisión donde laboraba. Hacía turnos de fin de semana. Yo decía sí a todo, porque me encantaba el trabajo y quería seguir aprendiendo. Un día, mientras estaba en una transmisión desde la Asamblea Legislativa, me habla mi hermano y me dice: ya te llegaron los documentos de tu residencia legal para que vayas a hacer la entrevista al consulado. Como les repito, yo nunca tuve esperanzas de emigrar. Eso era como un fantasma que estaba ahí, pero nunca se daba. Pasaban los años y nunca se daba. Y hasta ese momento no dimensionaba todo lo que implicaría eso en mi vida. Cuando llegué a Dallas en el verano de 2013, me quedé realmente impresionada por el enorme tamaño que tenía todo. Las calles, los edificios, los supermercados, los restaurantes, todo es como tamaño gigante, todo ordenado y todo limpio, eso sí. Llegué a casa de mi hermano, que vivía con su esposa, una estadounidense nativa, muy buena gente, pero prácticamente no me podía comunicar porque yo no entendía nada al principio. Como casi todos, yo había estudiado inglés, pero no comprendía nada, de verdad, nada. Los inicios son muy frustrantes. Mi hermano y mi cuñada trabajaban y yo me quedaba todo el día sola. Tenía 25 años. Por la experiencia que traía de mi país, mi fijación era trabajar en un canal de televisión. Me inscribí en todos los portales posibles para encontrar trabajo. Esas primeras semanas fueron tan desesperantes para mí. Yo venía de un gran ritmo de trabajo, muy activa, y de repente nada. Recuerdo que como no había buses en la zona donde vivía mi hermano y yo no tenía licencia para manejar, un día me fui caminando a ver qué encontraba en la calle y me topé con un hotel donde pedí trabajo y empecé como limpiadora. Ese fue el primer gran golpe para mí. Nunca había realizado un trabajo físico. Tenía que limpiar y arreglar las habitaciones. Las señoras que estaban ahí tenían entre 7 y 12 años de experiencia haciendo ese trabajo. Algunas eran buenas personas y otras ni me hablaban. Una fue muy linda y me llevó en su carro hasta el lugar donde tenía que hacer mi prueba de manejo para sacar mi licencia. Ella no tenía por qué hacerlo, pero me ayudó sin esperar nada a cambio. Esa mano que me dio abrió otros caminos.
En octubre de ese mismo año me llamaron de Univision Dallas, pero el proyecto que se tenía previsto no salió adelante. Luego trabajé en un restaurante que se llama Chipotle. El desafío para mí fue la cantidad de acentos que tenían los clientes. Era horrible porque había gente de todas partes y yo no entendía absolutamente nada. En enero de 2015 fui a El Salvador y un mes después de mi llegada, mi papá falleció. Regresé a Estados Unidos frustrada porque no había encontrado trabajo en mi país. Yo no quería volver a Estados Unidos. No tenía ningún vínculo ahí. Sentía que no era mi lugar. Al llegar, un amigo de mi hermano me dijo que llamara a los periódicos de la localidad, que a lo mejor estaban necesitando gente. Llamé a varios. Uno de ellos fue El Heraldo y me dijeron que no estaban contratando gente. Yo les pedí por favor que me dejaran ir al periódico, aunque no me pagaran, que yo lo que quería era estar en el medio. Entonces empecé a cubrir pequeñas notas, les ayudaba a editar. Era un semanario. Me faltaba la adrenalina del día a día, ¿verdad? Pero ya era algo para mí. Yo iba todos los sábados al norte de Dallas a leer las noticias del periódico y mientras tanto seguía trabajando en Chipotle. Un día me llamaron de esa radio de los sábados para decirme que iban a abrir una nueva frecuencia de radio y si estaba interesada en trabajar allí. Era una radio cristiana y eran 4 horas de trabajo. La oferta me vino bien porque para entonces yo tenía 4 meses de embarazo y necesitaba generar ingresos. Ahí conocí gente muy buena que me apoyó mucho. Mi hijo nació en mayo de 2015. Tuve un parto bastante complicado con una preeclampsia que fue muy mal atendida. De hecho, nunca me dijeron que tenía eso. No se decidían a hacerme cesárea a pesar de que mi hijo pesaba 12 libras, casi 6 kilos. Me dijeron que en Estados Unidos tenían una epidemia de cesáreas y debían bajarlas. Pero en mi caso es que era absolutamente necesario hacerla. Ya tenía 42 semanas de embarazo y la presión muy alta. Decidieron hacerla después de 36 horas de labor de parto. Gracias a Dios mi hijo nació sin ningún problema y yo pude salir adelante. Al poco tiempo de nacido mi bebé, me llaman de la radio para decirme que tenían un nuevo cliente y que sí quería hacer un programa los sábados con él. Así conocí al abogado de inmigración Bernal Farnum, con quien todavía sigo trabajando. Acababa de abrir su oficina y hacíamos lo que aquí se llama infomerciales. En mayo de 2016 me dijo que si quería trabajar directamente con él en su oficina. Me dijo, yo necesito que me escribas cartas con historias bien tristes. Tú sabes escribir en inglés, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, ahí me defiendo, pero también tenemos el traductor, no se preocupe. Y así fue como empecé a trabajar en lo que ahora hago, que son los perdones para inmigración. Este es un proceso que se solicita ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para beneficiar a una persona inmigrante que haya cometido algún acto ilegal para que se le perdone y se haga una excepción, permitiéndole continuar con sus trámites de visado o residencia. En mis escritos tengo que explicar cuáles son las causas de sufrimiento que tiene el residente o ciudadano americano y por qué necesita que esa persona que no tiene estatus legal se quede en Estados Unidos y pueda obtener su residencia legal. Yo llevo el área de comunicaciones y publicidad de la oficina, pero como soy bien curiosa, he aprendido bastante sobre este campo de trabajo. Estos 7 años que llevo ya han sido un proceso de gran crecimiento realmente en muchos sentidos. Hemos llegado a tener 3 programas de radio con el abogado los fines de semana, aunque con la pandemia cambiaron bastante las cosas y hemos migrado hacia medios digitales. Es una reinvención constante para llegar a nuevos públicos. Él ya tiene 4 oficinas aquí en Texas, en Austin, en Houston, en Dallas y en Fort Worth. En 2021 llega una persona a unirse al equipo de marketing que hace podcast y él me insistió en que hiciera mi propio podcast.
Y así en abril de ese año rescaté un blog que hacía en mi época de la universidad que se llama Ecos del Pensamiento y lo tenía ahí abandonado. Hice un par de episodios, pero en junio de ese mismo año enfermé gravemente. Tenía bajos los niveles de cortisol, problemas en mis rodillas, una inflamación generalizada en todo el cuerpo. Mi estado emocional era un sube y baja muy intenso. Mis glándulas suprarrenales no funcionaban bien. Tenía muy afectada la tiroides, no dormía bien. Mi doctora me dijo que estaba a un paso del burnout. A finales de ese año perdí parte de mi cabello también. Tenía una hipersensibilidad y mucho dolor en todo el cuerpo, sobre todo en las muñecas. Era una crisis muy aguda de fibromialgia. Aún con todas esas molestias, nunca paré. Eso sí, he tenido que tomar medidas para equilibrar mi salud, cambiar mi alimentación. Yo no como azúcar, ni harinas, ni lácteos, ni embutidos. Tengo que dormir mis horas necesarias, eso es lo prioritario. Si no duermo lo suficiente, al día siguiente tengo un fuerte dolor en todo el cuerpo. Por la pandemia me mandaron a trabajar durante año y medio desde casa y también tenía que cuidar a mis dos hijos. Mi hija Isabela nació en noviembre de 2018 y la escuela formal de mi hijo empezó justo ese año de la pandemia, así que imagínense, eran muchas horas frente a la pantalla y un gran estrés por las clases y por entregar las tareas. Ese periodo fue muy duro para nosotros en casa. Fue todo un reto porque como yo no estudié en este país, hay un montón de cosas del sistema educativo que yo desconozco y me toca llamar a amigas o a otras madres y consultarles y así poco a poco ir avanzando. Mis hijos están creciendo en esta cultura, pero yo siempre promuevo que no pierdan nuestras raíces. Ellos viajan a El Salvador y tienen, mejor dicho, la experiencia de estar en contacto con mi familia. Eso les sirve como un polo a tierra y valoran mejor todas las cosas que tienen aquí. Los padres del mejor amigo de mi hijo son de Kazajistán. Si yo no hablo en inglés con su mamá, no me puedo comunicar. Pero al ser las dos mamás migrantes, entendemos muchas cosas que nos pasan y también las preocupaciones que compartimos. Me sigue asombrando la relación de hermandad que uno es capaz de construir con personas tan distintas. Después de 10 años de proceso migratorio, me doy cuenta de que durante mucho tiempo estuve centrada en las cosas que yo creía que había perdido, lo que había dejado en mi país, en lugar de valorar lo nuevo que la vida me estaba dando. He aprendido a poner mi mirada en lo que suma. Mi esposo es uruguayo y mis hijos viven en la mezcla de los tres países con una gran riqueza. Pienso que uno debe hacer un equilibrio con gran cuidado, ni tomarse al 100% lo que encuentra en este país, porque aquí todo es desmedido, todo es a lo grande, ni tampoco querer meterlo de nuestro país de origen a toda costa. Me parece que esa medida, ese equilibrio, es lo más sensato para poder integrarse.